uno de los casos que se prestan para un mejor análisis de este estándar es no el caso Chevron, sino los casos Chevron contra el Ecuador. Fundamentalmente, dos casos de arbitraje internacional de inversiones, el que nosotros en la Procuraduría en su momento identificamos como Chevron 2, que es el caso de los juicios comerciales que tenía Chevron en el Ecuador y que no habían sido resueltos en más de 15 años, y el caso Chevron que tiene relación con el juicio del Lago Agrio, que es el más conocido por todos. Déjenme familiarizarme con este aparato. Bueno, la idea es primero referirme brevemente al estándar de negación de justicia bajo el derecho internacional consuetudinario y luego, a través del caso Chevron 2, referirme al estándar de medios efectivos que está en el tratado bilateral, por lo menos desde el punto de vista del Tribunal de Chevron 2, en el tratado bilateral entre Ecuador y Estados Unidos. Y finalmente, el estándar de denegación de justicia como parte del trato justo y equitativo en el laudo del caso Chevron 3. Vamos a ver primero los elementos del estándar de denegación de justicia bajo el derecho internacional. El Ecuador sostuvo que el estándar aplicable en la discusión sobre el arbitraje de Chevron 2 en relación con los casos comerciales que se habían demorado entre el año 91 y el 94, que iniciaron, hasta el 2006, que empezó el proceso de Chevron 2, la aplicación del estándar de denegación de justicia bajo el derecho internacional consuetudinario. Y este estándar de denegación de justicia tenía algunas características que, al haberse salido de la aplicación de este estándar, no fueron vistas por el tribunal arbitral y, en consecuencia, el Ecuador fue condenado por demora en la administración de justicia bajo un estándar diferente. ¿Pero qué contenía el estándar de denegación de justicia bajo el derecho internacional y la posición del Ecuador? En primer lugar, que no se trataba del análisis nuevamente de un proceso, sino el análisis de violaciones concretas graves en la administración de justicia, tomando el texto de lo que se había resuelto en el caso Asinian contra México. El estándar de denegación de justicia no es una revisión internacional de las decisiones judiciales nacionales, como si un tribunal internacional conociera nuevamente del proceso. ¿Qué es lo que comprende el estándar de denegación de justicia? Se juzga el proceso judicial, la administración de justicia en todas sus etapas, de manera que se puedan establecer si existen manifiestas injusticias o errores groseros en la administración de justicia que puedan ser detectados dentro de un proceso a nivel internacional. El estándar de denegación de justicia también incluía el agotamiento de los recursos que provee el propio sistema. Esto porque si se juzga a la administración de justicia en todas sus etapas, no se puede juzgar simplemente lo que resolvió un juez de instancia o un proceso que se quedó en un juzgado de instancia o en una corte superior, sino que se tiene que analizar si la justicia en todas sus etapas ha logrado solucionar cualquier error y especialmente los errores graves en la administración de justicia. Luego también el estándar de denegación de justicia implicaba que el reclamante debía probar la ineficiencia de los recursos internos. Como había la obligación de agotar los recursos internos, y es que yo sostengo que no son eficaces, entonces puedo saltarme este recurso y no agotarlos. Esto no sucedió en los casos de Chevron, particularmente en los casos comerciales, porque estos casos nunca pasaron de la primera instancia. El proceso se inició cuando estaban todavía en la primera instancia, de manera que nunca pudo desarrollarse
la administración de justicia en todas sus etapas. Y finalmente, el estándar de denegación de justicia contenía la determinación de un acto concreto de vulneración que pudiera ser demostrado. Es decir, en Chevron 2 lo que se resuelve es que hay una demora en la administración de justicia en general, pero no se establece una vulneración concreta, grave, un error de derecho en particular que pudiera violar el estándar de denegación de justicia. Al no haberse tomado el estándar de denegación de justicia como el parámetro aplicable en el arbitraje de los casos comerciales, Chevron 2, el resultado de ese arbitraje cambió totalmente. Y cambió totalmente porque se aplicó un estándar diferente. Y el estándar que se aplicó es el que se conoce como el estándar de medios efectivos, que tiene un umbral de prueba y de requisitos más bajo que el estándar de denegación de justicia. Esto se hace tomando el artículo 2.7 del Tratado Bilateral de Promoción y Protección de Inversiones entre Ecuador y los Estados Unidos. Este artículo dice: cada parte deberá proveer medios efectivos de hacer valer las demandas y ejercer los derechos con respecto a la inversión. Y el Ecuador siempre entendió, y no solamente porque el Ecuador lo pensara, sino porque así había sido decidido en un laudo anterior que aplicó el mismo artículo del mismo tratado en el arbitraje Duke Energy contra Ecuador, que el estándar de medios efectivos no era otra cosa que una forma de aplicación del estándar de denegación de justicia. Entonces, el Ecuador tenía un precedente que sustentaba su posición, no obstante, la posición del tribunal del laudo Chevron 2 en los casos comerciales resolvió apartarse de este criterio. Y tienen ustedes en la pantalla el párrafo 242 del laudo. Este vendría a ser el laudo de responsabilidad. Hubieron laudos parciales, este sería el de responsabilidad. Antes se había resuelto la jurisdicción. Y el tribunal decide que el artículo 2.7, que expresa un estándar de medios efectivos, constituye una lex specialis, una ley especial diferente que no reformula el estándar de denegación de justicia, sino que es totalmente independiente. ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? Las consecuencias, por una parte, es que el estándar de medios efectivos, de acuerdo al tribunal de Chevron 2, no requiere el agotamiento de los recursos internos. ¿Qué pasa? Habían 6 procesos comerciales que se habían demorado en la justicia, pero Chevron nunca los había impulsado, nunca había planteado una recusación contra los jueces morosos. No se discutía si había demora o no, se discutía qué debía hacer Chevron frente a la demora. Y a criterio de la defensa del Estado en ese momento, Chevron tenía que haber utilizado los medios que le daba la legislación interna, recusar a los jueces que se demoraban. Chevron nunca impulsó los procesos, Chevron nunca recusó a ninguno de los jueces. Y si no era exigible el agotamiento de los recursos internos, tampoco era exigible, de acuerdo a este estándar de medios efectivos, el probar que esos recursos eran inútiles, sino que al contrario se revertía la carga de la prueba. Dice el párrafo 329, un Estado demandado debe demostrar que existen los recursos antes de que se exija al demandante que demuestre su inefectividad o futilidad o que recurrir a ellos no hubiera sido exitoso. Bajo el estándar de denegación de justicia en el derecho internacional consuetudinario, el demandante hubiera tenido que demostrar que los recursos que proveía la legislación ecuatoriana eran inútiles y no el Estado ecuatoriano el que hubiese tenido que demostrar el que fueran útiles. Entonces, al
invertirse la carga de la prueba, cambió totalmente la posibilidad de que la defensa del Estado en cuanto a este argumento tuviera éxito. Ahora, este es el caso Chevron 2, los casos comerciales. Hay un tema de demora en la administración de justicia. Es un caso totalmente diferente al que nosotros identificamos en su momento como Chevron 3, que es el caso que tiene que ver con la demanda en Lago Agrio, el juicio en Lago Agrio y la vulneración del debido proceso, la posible vulneración del debido proceso o el fraude procesal acusados por Chevron. Aquí la discusión sobre el estándar de denegación de justicia versus el estándar de medios efectivos se repitió. Esa discusión la hubo entre las partes, sin embargo, el tribunal decidió no involucrarse con las tesis a favor o en contra de la aplicación de uno u otro estándar, sino que fue de alguna manera creativo en salirse de esa discusión para superar el problema y la posibilidad de que la posición del Ecuador tuviera éxito, y decidió optar por no resolver si teníamos razón o no una u otra parte en cuanto a la aplicación de un estándar u otro, sino que decidió que podía aplicar el estándar de trato justo y equitativo y dentro de él la denegación de justicia, sin entrar a discutir quién tenía la razón en esa discusión de fondo que había sido tan dura en el caso Chevron 2 y que aquí no se llegó a resolver. ¿Qué encuentra respecto de la denegación de justicia el tribunal? Aquí tenemos el punto 876 del laudo también de responsabilidad. Este también es un proceso en el que existen diversos laudos. De hecho, todavía falta completarse el laudo de cuantificación de la responsabilidad, pero el tribunal resuelve que el juez de Lago Agrio y su conducta han vulnerado el debido proceso y aquí sí hay un análisis respecto del proceso a lo largo de todas sus instancias, ¿no? No solo el juez de Lago Agrio, dice el tribunal, sino también la Corte de Apelaciones de Sucumbíos, el Tribunal de Casación, o sea, la Corte Nacional de Justicia, e inclusive la Corte Constitucional, porque este proceso cumplió todas sus etapas. ¿Cuál es el tema central aquí y al que hay que ponerle atención? Es que cuando se presenta la demanda de arbitraje, estas etapas no se habían desarrollado. Es decir, a Chevron se le permite construir su caso a lo largo de los años. Chevron presenta su arbitraje en el caso Chevron 3 en el año 2009, la Corte de Primera Instancia resuelve aproximadamente en el 2011 y así va desarrollándose hasta el 2014 en casación y me parece que la Constitucional después. Y esto significó que para que toda esta información pudiera entrar en el análisis, el tribunal en un momento dado, cuando había llamado a la audiencia de responsabilidad en el año 2014, resolviera lo que textualmente dijo el presidente de ese tribunal: resetear el procedimiento, presionar el botón de reset, como si se tratara de un teléfono celular o de una computadora. Borra y va de nuevo, nuevamente presentación de argumentos de las partes, pruebas nuevas, pruebas traídas de la acción RICO. Esto permitió una real vulneración del derecho a la defensa del Estado ecuatoriano. Una cosa que hay que tener claro es que si bien hay una declaración de fraude procesal, el tribunal nunca logró encontrar una prueba clara de qué fue lo que pasó. Si había un escritor fantasma, ¿cuál fue ese escritor? ¿Cómo incorporó esa información a la sentencia, al disco duro
de la computadora o de las computadoras que había tenido el juez Zambrano. El tribunal dice que hay evidencia circunstancial. Esa evidencia circunstancial, en la opinión del tribunal, prueba quién no redactó la sentencia. O sea, el tribunal considera que el juez no la redactó y considera que al menos una parte sustancial de la misma fue redactada por los demandantes del Lago Agrio. Ahora, ¿cuál es el tema respecto de cómo llega a esta conclusión? Y aquí viene de nuevo la utilización de la prueba de la acción RICO. La acción RICO es la acción que inicia Chevron contra los demandantes del Lago Agrio, no contra el Estado ecuatoriano, en Nueva York, en relación con la aplicación de una ley especial para pelear contra la delincuencia organizada, los juicios RICO, y esa prueba es utilizada y trasladada al proceso arbitral, especialmente las declaraciones del juez Zambrano y algunos otros documentos en los que el Estado ecuatoriano no tuvo la oportunidad de contradecir. Y esa es una regla básica, el principio de contradicción que se aplica en cualquier tipo de juzgamiento. Un tema importante también, para cerrar, es cuál fue la sensación que tuvo el tribunal respecto de esta prueba, de la prueba que había utilizado para resolver. Y es que el Ecuador le dio al tribunal los 2 discos duros de las computadoras del juez Zambrano, para que los peritos de las partes y un perito nombrado por el tribunal pudieran hacer la exploración de cómo pudiera haber entrado esa información. Es decir, aquí había un pendrive que hubiera metido la información, o habría un disco duro externo, o vía correo electrónico, de qué manera entró. Los discos duros del juez Zambrano nunca pudieron determinar que alguien hubiera ingresado información desde un instrumento externo a la computadora. Y por eso es que el tribunal usa esta expresión de la prueba circunstancial, y además dice no se encontró la pistola humeante, que es una expresión muy anglosajona respecto de la prueba, ¿no? La pistola humeante es la que puede en un momento dado demostrar que hubo o no ese fraude procesal. La evidencia fue circunstancial. Más allá de la discusión sobre la denegación de justicia en cuanto a sus fundamentos en la parte sustantiva, ya en la parte procesal el tribunal resolvió en base a evidencia circunstancial. Y no sé si estoy fuera de tiempo, solamente quiero cerrar con un tema que es importante. No, creo que me salí. ¿Qué le ordena al Estado ecuatoriano? Este es un tema que sigue siendo de aplicación en este momento, porque el tribunal le ordena al Estado ecuatoriano una obligación incondicional de resultado. Es decir, tiene que asegurarse de que se cumpla. Y le ordena básicamente 2 cosas. Una, le dice adoptar medidas inmediatas a su propia elección para cambiar el estatus de ejecutabilidad de la sentencia del Lago Agrio. Cambiar el estatus de ejecutabilidad de la sentencia del Lago Agrio. No sé cómo se hace esto en el derecho ecuatoriano ni en ninguna parte, ¿no? No sé cómo lo haría hoy si esto es exigido. Y la otra, que le dice que a su propia elección debe tomar acciones para impedir que cualquiera de los demandantes ejecute la sentencia del Lago Agrio. Tampoco sé cómo se hace esto. El tribunal tomó 2 decisiones y le impuso unas obligaciones al Ecuador que personalmente en su momento como autoridad decía, bueno, yo no la puedo cumplir como procurador, la puede cumplir el juez, la Corte Constitucional, el presidente de la Corte Nacional de Justicia. ¿Quién la puede cumplir? Personalmente creo que el tribunal se excedió aquí en sus decisiones. Bueno, muchas gracias por su tiempo, creo que me pasé inclusive, así que
Gracias por la paciencia.